Bueno, pues esta semana son tres películas, pero en el fondo es una sola historia, porque es la trilogía de Regreso al Futuro. Así que lo hacemos del tirón y sale nuestro amado DeLorean. Y son una, dos y tres. Vamos, Doc. Bueno, esta semana, en vez de hacer tres vídeos de tres películas, porque realmente hemos visto tres películas, pero las tres películas son de la misma temática, de la misma historia, vamos, que es una trilogía. La trilogía, ya la hemos borrado antes, hemos rascado antes en el papelito, es Regreso al Futuro, Back to Future. Como todos sabemos, es una trilogía de películas del año 85, del 89 la segunda y del 90 la tercera, dirigida por Robert Zemeckis, protagonizada en sus papeles principales por Michael J. Fox y Christopher Lloyd. Bueno, esta trilogía de películas es quizás la más famosa y sin lugar a dudas la más popular de las que relatan viajes en el tiempo, porque por tal como refleja la cultura popular debido a los giros del guión constantes, a las continuas paradojas temporales resueltas con realmente brillantez y explicadas en infinidad de libros por los autores de la misma historia, que son tanto Robert Zemeckis, el director, como Bob Gale, que son los creadores de la trilogía. Y más teniendo en cuenta que las películas han envejecido muy bien en el tiempo y que han conseguido llegar a estar presentes en la mente y en la retina de los espectadores hasta el día de hoy, hasta que el futuro nos ha alcanzado. Recordemos que la película, el futuro al que viajaban era el año 2015, es decir, que a día de hoy ya es pasado. Bueno, siempre hacemos el vídeo de la película, pero en este caso vamos a hacer solamente uno porque hay muchas de las anécdotas que no tienen razón de ser decirlas en la primera parte si no has visto la segunda o no has visto la tercera. Así que vamos a ello con la anécdota de esta película. Lo primero es que para el papel de Marty McFly se presentaron a audicionar varios varios actores, entre los cuales se encuentran John Cusack y Johnny Depp. De hecho, con motivo del 30 aniversario del estreno de la película, en el año 2015, le preguntaron a uno de los creadores, a Bob Gale, acerca de esto de que Johnny Depp audicionó. Y él ni siquiera se acordaba, y una vez que fue a repasar los papeles y la información de las audiciones, se dio en cuenta de que sí, que realmente Johnny Depp había ido a hacer la audición y él simplemente expresó no sería tan bueno cuando no se llevó el papel. En aquellos momentos, en los años 80 en España, hay muchas diferencias con lo que había en Estados Unidos y de hecho la versión, lógicamente, la original es en inglés y por errores en la traducción del inglés al español, realmente el condensador de flujo no era condensador de flujo, era condensador de flujo. Pero quien fuera que lo tradujo mal y con flujo se quedó. Para el papel del doctor, de Doc, de Emmett Brown, se postularon diferentes actores, entre los cuales están John Lithgow, Jeff Goldblum o James Woods. Pero finalmente fue Christopher Lloyd el que se lo llevó. Pero como dato curioso diremos que Christopher Lloyd, cuando Robert Zemeckis le envió el guión, lo leyó y conforme lo leyó le pareció una basura y lo tiró a la basura. Así de claro. Lo tiró a la papelera. Y fue la propia mujer de Christopher Lloyd la que le dijo y recordó la máxima que le había dicho el padre de Christopher Lloyd, que es de no desaproveches ninguna oportunidad. Recogió el guión, lo volvió a leer, se fue a Los Ángeles a entrevistarse con Robert Zemeckis y una vez que hizo la entrevista con Robert Zemeckis salió francamente convencido de que tenía que hacer la película y por eso la hizo. Hay que decir que existe un grupo de música británico que lleva el personaje de Michael J. Fox. McFly se llama el grupo. Que cuando McFly hace la prueba hay un cameo muy gracioso en el que cuando está haciendo Marty McFly está haciendo la prueba para tocar con su banda en el baile del instituto, empieza a cantar una canción de Hugh Lewis and the News, que es la canción The Power of Love. El jurado que lo rechaza le dice que son demasiado ruidosos. El que lo rechaza es precisamente Huey Lewis. Increíble, pero él mismo se autocritica su canción diciendo que es muy ruidosa. Bueno, durante una semana el papel de Marty McFly lo hizo Eric Stoltz, por la sencilla razón de que Michael J. Fox, perdón, estaba liado, estaba haciendo una sitcom que era Enredos de Familia y entonces por temas de agenda no podía hacer el papel. Entonces se empezó a grabar con Eric Stoltz. Pero el problema es que este hombre realmente no tenía una vis cómica. Era más dramático y entonces le dio un aire muy, muy sombrío, muy oscuro al personaje. De hecho, un actor de método.
Se metió tanto en el papel que le exigió a todos los miembros del rodaje que dejaran de llamarle Eric y que le llamaran Marty como a su personaje. Y de hecho, un tío muy problemático que hicieron que el director finalmente pudiera llegar a un acuerdo con los productores de la sitcom de Enredos de Familia para que le dieran un descanso a Michael J. Fox y empezaron directamente del principio. 5 semanas se pegaron grabando con Eric. Pues empezaron del principio a grabar todo con Michael J. Fox. El dueño de la marca del coche, del DeLorean, cuando terminó la película, cuando se estrenó la película, se le escribió una carta a Robert Zemeckis y a Bob Gale para agradecerles la publicidad que habían hecho de su coche. En la primera película se hace referencia de manera un poco medio burlona al hecho de que el presidente era un actor de Hollywood, como era Ronald Reagan. Pero antes de poner este dato en la película, antes de rodarlo, tuvieron que enviar el guión a la Casa Blanca para que el propio presidente diera su aprobación a que saliera su nombre dentro de la película. Y el propio Ronald Reagan dijo que le parecía muy gracioso la manera en que lo habían metido y accedió a que saliera su nombre. En el año de su estreno, el año 1985, fue la película más taquillera del año. Y en el año 2015, con motivo del 30 aniversario del estreno, la compañía Pepsi lanzó una botella, una edición limitada de una botella que era la Pepsi Perfect que Marty McFly bebía en la segunda parte de Regreso al Futuro. De hecho, la película ha tenido tanta trascendencia que a raíz de esta película la palabra aerodeslizador, pero en inglés, overboard, fue adoptada por el diccionario de Oxford, que es el que dicta cuáles son las palabras que están dentro del vocabulario anglosajón. El guión de Regreso al Futuro fue rechazado por las productoras ni más ni menos que 40 veces. Al parecer nadie estaba interesado en hacer una película de un viaje en el tiempo de carácter doméstico. De hecho, los autores han dicho en varias ocasiones que fue acusada de ser una historia blanda, sosa y aburrida. Y también que no era lo suficientemente atrevida y obscena como lo eran las películas de los adolescentes de aquella época. Incluso en un caso extremo, un estudio recalcó que sería mal visto ver a una madre enamorándose de su propio hijo. En la versión original de la película, Lorraine Brains llama a Marty McFly Calvin Klein. Realmente, en la versión original, cuando se mete a la casa y al ver la inscripción que tiene en los calzoncillos. ¿Qué pasa? Que en España Calvin Klein en los años 80 no estaba comercializado, por eso se decidió en el doblaje cambiarlo por una marca que sí era muy famosa y muy establecida en España, como era Levi Strauss. Bueno, en el año 2015, con motivo del 30 aniversario o sea, el coche, el DeLorean, alcanzaba el futuro, ¿vale? En el año 2015, con el 30 aniversario, empezó a surgir en redes sociales el rumor de que iba a haber un reinicio, o sea, un relanzamiento de la trilogía con nuevas películas, pero tanto el director como el co-creador, Bob Gale, como Robert Zemeckis, tajantemente dijeron que no, ellos son los dueños de los derechos son los autores, son los dueños de los derechos de esta historia, ¿vale? Y entonces dijeron que mientras ambos estuvieran con vida, la trilogía se limitaría a la historia original. Bueno, el elemento que se barajó para que fuera el que le diera la energía al coche para poder viajar en el tiempo, sí, de todo es sabido que es el plutonio, pero el primer elemento que se barajó para que fuera necesario no fue ni más ni menos que la Coca-Cola, una botella de Coca-Cola, ¿vale? Pero al final se quitó, era demasiado accesible y era como demasiado poco creíble. También se barajó la posibilidad de que la máquina del tiempo no fuera un coche, al principio no era un coche, iba a ser un congelador, pero se desechó esa idea porque decían que podría ser inseguro para que los niños vieran. Los niños se meterían en el congelador pensando que iban de sus casas, pensando que iban a viajar en el tiempo. Por eso se eligió un coche. La idea original de toda esta película le vino a Bob Gale cuando estaba viendo el anuario de sus padres, ¿vale? Del instituto de sus padres. Y entonces cuando los vio le dijo, él pensó si realmente él volviera al pasado, si él sería amigo de sus padres, si les caería bien sus padres. Y a raíz de ahí empieza toda esta historia, imaginaros. Hay un guionista, ¿vale? Justin Roiland, que es un guionista, actor y productor que participó en un concurso para escoger nuevos programas organizado por la cadena Adult Swim.
Bueno, el episodio piloto de Roiland se llamó Las verdaderas aventuras animadas de Doc y Marty, en referencia clarísima a la película de CMX. El proyecto terminó por ganar la selección y pudo presentar su idea a Dan Harmon. ¿Cuál es el resultado? Ya lo conocemos todos, la aventura de los héroes del existencialismo moderno, Rick y Morty. El malo de la peli, Biff Tannen, está basado en un magnate cruel y déspota, y es que el parecido es abismal en muchas ocasiones, sobre todo en la segunda parte. Está basado en Donald Trump, ni más ni menos, el que luego sería presidente de los Estados Unidos. Bueno, las repercusiones de esta película son tantas que incluso hay un día oficial, el Día Internacional de Regreso al Futuro, que es el 21 de octubre, que es el día al que regresan en la película. El título de la trilogía, bueno, no gustaba, esta anécdota es graciosa porque el título de la trilogía no gustaba dentro de la productora era Universal, y entonces uno de los mandamases de la productora le afirmaba que el título, nadie se iba a creer o no iba a ser exitoso un título en el que tuviera la palabra futuro en él. Entonces, este ejecutivo, que se llamaba, lo tengo por aquí apuntado, Seyman, ¿vale? Le llamó a Steven Spielberg, que es el productor ejecutivo, diciéndole que cambiara el nombre y le pusiera, en vez de Regreso al Futuro, Spaceman from Pluto, ¿vale? El hombre del espacio desde Plutón. ¿Qué pasa? Que incluso Steven Spielberg decía, hostia, no puedo ningunear al mandamás de la Universal. Y entonces, ¿cómo lo rodeó? Diciéndole que no le habían puesto ese nombre porque realmente cuando vio el mensaje se lo había tomado a broma y pensaba que era una broma que estaba haciendo el productor. Pero bueno, Robert Zemeckis fue lo suficientemente descarado como para hacer referencia al título que el productor de la Universal había dado. Y entonces cuando la familia que está en la granja ven el coche y al otro saliendo con el traje radioactivo, el niño saca un cómic que pone Space Zombies from Pluto, en clara referencia al título que había dado el productor de la Universal. De hecho, hay más referencias sutiles, hay una pequeña referencia a una película pornográfica. Y es que cuando Marty McFly está patinando por primera vez en la ciudad, hay un cine al fondo y la película que están echando en el cine se llama Orgy American Style, es decir, orgía al estilo americano. Sin embargo, no es un detalle gracioso que haya en la cinta. Es que esa película existió verdaderamente, es una película del cine porno del año 1973. Y la razón por la que se hace referencia a esta película es porque la estrella de esta película pornográfica sale en Regreso al Futuro. De hecho, sale en dos ocasiones en la película. En el año 1955 lo podíamos ver porque su rostro era el que aparecía en los carteles como candidato a la alcaldía de Hill Valley. Y luego en el año 1900, en la misma película, en el año 85, cuando vuelve Marty al año 85, se estrella con el DeLorean y a punto está de atropellar y llevarse por delante a un borracho que está durmiendo en un banco. Pues el borracho que le dice, maldito conductor ebrio, loco, ese actor era la estrella de la película porno, que además ese hombre se llamaba George Backflower. La velocidad de traslado en el tiempo, todos sabemos, por todos es sabido que la velocidad era de 140 kilómetros por hora, que en Estados Unidos es 88 millas por hora, ¿vale? ¿Qué pasa? Hay un problema y es que el DeLorean, la velocidad máxima que alcanzaba era de 85 millas por hora. Entonces, Bob Gale tenía muy claro que quería el 88 porque quería que fuera una cifra en la que fueran dos dígitos iguales para que la gente lo memorizara mucho mejor. Entonces, ¿qué hicieron? Modificaron el velocímetro del coche para que alcanzara una velocidad máxima de 95 millas por hora y así pudiera ser más creíble que llegara hasta las 88. Como última cosa, diríamos que, bueno, los guiños a otros directores, a otras películas, ¿vale? Steven Spielberg y John Lucas, por ejemplo, tienen fama de insertar frases ocultas en sus proyectos. Por ejemplo, el término THX 1138 aparece en casi todas las películas que dirigió George Lucas. Y bueno, en Indiana Jones en busca del arca perdida, Steven Spielberg, el avión en el que Indy llega se llama OB-3PO, en clara referencia a personajes de la Guerra de las Galaxias como es Obi-Wan Kenobi y C-3PO. Entonces, por todo es conocido que esos huevos de Pascua que van dejando
los directores. Pero no solamente ellos, sino que Robert Zemeckis en Regreso al Futuro también da algunos guiños. En este caso incluso tres, hasta tres, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la primera escena de la primera película en la que llega Marty McFly a probar con su guitarra el amplificador que tiene Doc en su casa, que lo pone a toda pastilla, cuando mete la clavija en el amplificador, en la clavija en la que lo mete, es una clavija CRM 114. Este es un guiño a tres películas de Stanley Kubrick. ¿Qué pasa? Que Stanley Kubrick utilizó este término porque es el número de registro de la nave de 2001 Odisea en el espacio. Además es el nombre de un dispositivo cifrado en teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Y además es la etiqueta que hay en una botella de la naranja mecánica. Nada más, esta vez un vídeo, tres películas resumidas en un solo vídeo. Espero que os haya gustado. Si conocéis más anécdotas, hay muchísimas más anécdotas. Esta película ha hecho que la gente, bueno, hablando de paradojas temporales, hay una auténtica maravilla de bibliografía acerca de esta trilogía. Decidme si os ha gustado, si hay alguna que no haya dicho y que os gustaría que todo el mundo supiera, dejadmelo en los comentarios. Ya sabéis, suscribiros al canal, darle a la campanita para enteraros de que ha entrado un vídeo nuevo. Y nada, si os ha gustado, la manita arriba para darme cariño y nos vemos la semana que viene en un nuevo reto. Chao, chao.